שנהרגו ושנשחטו ושנשרפו Resulta extraño al hablar del Holocausto hablar de música, pero música hubo. Poesía y música de la esperanza, testimonios de quienes encontraron en el arte la fuerza de la vida, la posibilidad de alzar la voz, la posibilidad de trascender y hablarnos aún hoy mientras estamos aquí, reunidos en el Senado de México. El hogar judío en la Europa de la preguerra era un hogar musical. A Dios se le rezaba cantando. En el Heder, la escuela judía, se tarareaban textos. Los padres judíos inculcaban a sus hijos el amor por la música. Se les enseñaba a tocar un instrumento. En la casa judía había instrumentos. Muchas veces más que uno. Muchas veces cada miembro de la familia tocaba otro instrumento. Escuchemos al maestro Carlos Prieto al cello y al senador Héctor Vasconcelos al piano interpretar dos obras de las que se escuchaban y se tocaban en los hogares judíos: el largo de la ópera Jerjes de Händel y el adagio de la sonata en la menor de Schubert. Dos melodías profundas, tristes, que ellos eligieron porque invitan al recogimiento y a la introspección. Los escuchamos, maestros.
Con la llegada de los nazis, todo se rompió. Y mucho de esa música y muchos de esos instrumentos tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias. El maestro Carlos Prieto nos narra la historia de cómo su violonchelo salió de la Alemania nazi. Señores senadores, señoras y señores, el violonchelo con el que estoy tocando nació en 1720 en Cremona, Italia. Yo he investigado toda la historia de este instrumento desde 1720 hasta 2020 y he escrito un libro titulado Las aventuras de un violonchelo. Hoy voy a relatar las aventuras de este instrumento durante la época hitleriana. En la década de 1930, el violonchelo estaba en manos de un violonchelista llamado Francesco Mendelssohn. Francesco era descendiente del filósofo judío Moses Mendelssohn y sobrino nieto del gran compositor Felix Mendelssohn. Los hijos de Moses Mendelssohn se convirtieron al cristianismo y sus descendientes como Felix Mendelssohn y el chelista Francesco fueron protestantes. Menciono el origen judío de los Mendelssohn porque ello tiene consecuencias directas en la historia que ahora relataré. En 1933, Hitler llegó al poder. La toma del poder por los nazis lanzó señales que no fueron percibidas inmediatamente por muchos intelectuales y artistas judíos y no judíos. Pero el gobierno empezó pronto a dictar medidas tendientes a sujetar al arte y a los artistas de manera parecida a lo que ocurría simultáneamente en la Unión Soviética bajo Stalin. En 1933, el año en que llegó Hitler al poder, Wilhelm Furtwängler, director de la Orquesta Filarmónica de Berlín, se negó a acatar las órdenes de expulsar a los 5 músicos judíos de su orquesta. Pero no había fuerza que contuviera la avalancha de odio antijudío. A partir de 1934 se prohibió la ejecución de la música de Felix Mendelssohn, tío de Francesco. Francesco era, como vimos, protestante, pero era descendiente de Moses Mendelssohn, y como es natural, la Alemania nazi no le inspiraba la menor confianza. Cuando decidió emigrar, estaba prohibido que los judíos pudieran salir del país con objetos de arte. El gobierno nazi los decomisaba sin contemplaciones. Francesco vivía en esos años en Berlín
y se fue a vivir temporalmente a un pueblo llamado Lörrach, próximo a la frontera con Suiza. En la muy cercana población suiza de Basilea vivía una familia de eminentes músicos muy amigos de Francesco, el violinista Adolf Busch, el violonchelista Hermann Busch y el pianista Rudolf Serkin. Francesco se hizo invitar por los Busch a tocar música de cámara en Basilea. Como los nazis le hubieran decomisado su violonchelo en la frontera, Francesco compró por un precio irrisorio un violonchelo de fábrica, malo y feo, una bolsa de lona particularmente burda y una bicicleta. Con tal violonchelo intentó una primera vez pasar la frontera. Los guardias fronterizos lo detuvieron para indagar a dónde se dirigía. Francesco repuso que a tocar música de cámara con amigos suizos. Los guardias examinaron con atención su horrendo violonchelo y lo dejaron pasar. Por la noche, Francesco regresó a su pueblo. La escena se repitió numerosas veces hasta que los guardias juzgaron innecesario seguir examinando el contenido de la bolsa de lona y se contentaban con saludar un tanto burlonamente a su estrafalario amigo. Un día, Francesco metió este violonchelo en la bolsa y, disimulando a duras penas su intenso nerviosismo, saludó como siempre a los guardias y pasó la frontera en bicicleta. Ya en Suiza siguió pedaleando, pero lo vencieron los nervios, pues empezó a temblar de tal manera que por poco se cae con el violonchelo a cuestas. Fue así como este violonchelo salió de la Alemania nazi. Francesco vivió unos meses en Suiza y luego, como muchos artistas alemanes, judíos y no judíos, emigró a los Estados Unidos. Francesco falleció en 1972 y yo adquirí su violonchelo en Nueva York en 1979, hace 41 años. El mundo judío elevó sus plegarias. Dios, no nos abandones. Escuchemos al maestro Carlos Prieto y al maestro Edison Quintana interpretar el Kol Nidrei de Max Bruch.
de la gente con la que hasta entonces había convivido. Su madre tuvo que coser en todas sus vestimentas esa estrella amarilla. Humillación en amarillo. Mi madre lloraba en silencio aquel día de invierno frío, mientras cosía en todas nuestras prendas la humillación amarilla. Luego me dijo, ya con los ojos secos, cuando me ayudaba a ponerme el abrigo mancillado para ir al colegio: ponte la bufanda por encima, así nadie lo verá. Raymond Federman sobrevive el Holocausto porque a sus 14 años sus padres lo ocultan en una buhardilla cuando la Gestapo entra a su casa. Su padre, su madre y sus 2 hermanas mueren en Auschwitz. Fue un gran novelista y un gran académico. Al estallar la guerra, cuando a los judíos se les concentraba en los guetos, cuando se les concentraba en las plazas públicas para subirlos a los trenes que los transportarían a los campos de trabajo y exterminio, muchos llevaban consigo, como el bien más preciado, un instrumento musical.
Al llegar a los guetos y a los campos, había ya materia prima para formar orquestas. Había músicos y había instrumentos. Nunca dejó de sonar la música durante el Holocausto, ni en los peores momentos. Se escuchaba, se interpretaba y se creaba en los guetos, en los campos de trabajo y de exterminio, en los bosques donde se escondía la resistencia. Hoy es parte de nuestros recuerdos, música antigua y recién compuesta, culta o popular, entre las víctimas y entre los verdugos. En un tiempo en que parecía predominar el grito y el silencio, esta persistencia de la música nos remonta a su propia naturaleza primigenia. La música fue probablemente el primer arte en nacer y es el último en desaparecer. Algunos piensan que el hombre aprendió a cantar antes que hablar. Cuando deja de escucharse música, podemos prever que el fin está cerca. En los campos y en los guetos, los músicos encontraban la forma de hacerse de instrumentos, organizar ensambles musicales y dar conciertos. Para algunos prisioneros, la música se convirtió en la expresión de la esperanza. Para otros, era simplemente un empleo, pero para todos fue una herramienta de supervivencia. Para los músicos de los campos de concentración, cuyas vidas dependían de entretener a los nazis o tocar marchas para acompañar la salida de las brigadas a los sitios de trabajos forzados o acompañarlos en su recorrido a las cámaras de gas, la música era algo más que una bella melodía para disfrutar. Era el medio para soportar el drama que vivían.
Un escalofrío recorre el cuerpo cuando vemos a esas bandas de músicos presos, tratando de tocar con dignidad, cuando el mundo era indigno e inhumano. En Terezín, ante una comunidad famélica. En Auschwitz, mientras los esclavos salen a trabajar y no volverán. En Birkenau, mientras ahorcan a un desesperado que trataba de huir. Marcel Reich-Ranick, escritor y crítico literario superviviente del gueto de Varsovia, recuerda los sorprendentes sonidos que podían ser escuchados aquí y allá. De un patio salía el concierto para violín de Beethoven, de otro el concierto para clarinete de Mozart. Todavía recuerdo a la mujer del pelo cano tocando un instrumento que uno no esperaría ver en la calle del gueto. Su cabeza erguida, tocando su arpa, una melodía de un compositor francés, quizá Debussy o Ravel. Si la música fue un arma de sometimiento, fue también, y con mayor frecuencia, de liberación y de consuelo. Podían ser canciones de antes de la guerra que ayudaban a olvidar por unos minutos el terrible presente, refugiándolos en el pasado, pero también obras donde se expresaba en tiempo real toda la angustia y el dolor de la tragedia. Pero ya fuera el interno famélico que canturreaba sin aliento, o la gran orquesta de presos interpretando un solemne requiem, en todos ellos la música alcanzó su más alto valor, pues quien canta o interpreta aún no ha perdido del todo su humanidad ni su esperanza. La música también fue usada por los nazis para deshumanizar. Cuando los guardias se aburrían, uno de sus pasatiempos favoritos era juntar a un grupo de músicos y ordenarles a punta de golpes que tocaran música de vals, cada vez más rápido, al tiempo que hacían que las personas que pasaban, sobre todo aquellas que les parecían más cómicas, lisiados, gordos, flacos, viejos, giraran y giraran. Shimon Latz, director de la orquesta de Auschwitz, escribió: cuando un SS escuchaba música, sobre todo la que le gustaba, de alguna manera se empezaba a parecer a un ser humano. Su voz perdía su dureza típica, sus modales se suavizaban y se podía hablar con él casi como con un igual. ¿Cómo era posible que gente que ama la música, gente que podía llorar al escucharla, fuera al mismo tiempo capaz de cometer estas atrocidades contra el resto de la humanidad? Las canciones eran una forma en que las víctimas se conectaban con el mundo de afuera de los guetos, de los campos de concentración, o quizá el medio con el que se conectaban con el futuro que muchos temían no llegar a ver. Desconectados, aislados, tanto física como emocionalmente, para las víctimas era crucial que alguien o algo sobreviviera para dar testimonio de lo que había pasado. Shmerke Kaczerginski escribió Frühling, Primavera, luego del fallecimiento de su esposa Bárbara en el gueto de Vilna. Su vida después del gueto la dedicó a salvar los valores culturales judíos, incluyendo 250 canciones del Holocausto. Primavera. Deambulo por el gueto, de callejón en callejón, y no encuentro descanso. Mi amada ya no está. ¿Cómo puedo soportarlo? Ustedes, digan algo, lo que sea. El cielo azul sobre mi casa, pero ¿de qué sirve? Heme aquí como un pordiosero implorando un poco de sol. Primavera,
llévate mi dolor y regrésame a mi amada, a mi adorada. En tus alas de azul primavera, llévate mi corazón y regrésame mi alegría. Desconsolado, paso por nuestra casa. La puerta está cerrada. Un día soleado, las flores marchitándose sollozan. Para ellas también es de noche. Al anochecer, cuando regreso, la desolación me carcome. Aquí mismo, en las sombras aún escucho tu pisada y recuerdo cuán tiernamente me besabas. Este año, la primavera llegó temprano, tanto que mi añoranza de ti explotó en flor. Te veo como si estuvieras aquí, cubierta de flores, alegremente caminando junto a mí. El sol ha bañado el jardín con sus rayos. La tierra se ha cubierto de verde. Mi querida, mi amada, nunca abandones mi pensamiento. Mi querida, mi amada, ¿dónde te esfumaste? Escuchemos ahora el testimonio de un músico. Si sobrevivió o no, no lo sabemos. Pero aquí está su voz. Jazz, la música del alma. Música que desde su origen trata del sufrimiento y del dolor. Como saben, esta música se originó en el siglo XVII, entre los esclavos de raza negra que llevaron a los Estados Unidos. Yo nací mucho después, en una ciudad preciosa que tiene muchos nombres, entre ellos el corazón de Europa y la madre de todas las ciudades. Nací en esa ciudad en 1915. Mis padres eran de un nivel social medio, y de joven me enamoré con todo mi corazón, profundamente, sin poder separarme del amor de mi vida, el jazz. Toqué la trompeta, cambié al saxofón y al clarinete, me uní a la orquesta de mi escuela y me convertí en su músico principal. Me comparaban con Benny Goodman, por la forma de tocar y por el parecido físico. El ruido de las botas del ejército alemán se escuchó por toda mi ciudad. Tan horrible, tan cruel. Ese ruido amenaza la paz de las voces, de las melodías, de la vida. Los nazis completaron la conquista en 1939 y eso cambió mi existencia. De un momento a otro tienes que aprender a sobrevivir con miedo, con el peligro de muerte que te amenaza tan solo por lo que eres. Me uní a la banda de Emil Ludwig, una de las orquestas de jazz en Praga. Los nazis, que veían al jazz como algo inferior, como veían a los negros y a los judíos, prohibieron las orquestas de jazz. Pero las orquestas continuaron operando de manera clandestina. El hecho de que los nazis cerraran las universidades en Checoslovaquia despertó la actividad musical. Los aficionados del jazz eran amateurs que estudiaron en la universidad y no tenían ambiciones musicales serias, pero repentinamente se encontraron desempleados y comenzaron a practicar profesionalmente el jazz. Rápidamente me convertí en el director musical y arreglista de la orquesta Ludwig, que ensayaba en el orfanato judío de Praga. E incluso grabé unas 30 melodías. Las leyes nazis prohibieron tocar a los aficionados del jazz, pero ellos lo hicieron en secreto, en las narices de la Gestapo. Las leyes nazis me obligaron a salir de ahí, pero ninguna ley me pudo quitar la pasión por la música. Ingresé al gueto en 1942. Formé Theresienstadt, un quinteto propio. Los sonidos de la música intentaban traer esperanza. Los sonidos de jazz que yo tocaba transportaban por un breve momento a los residentes del gueto de una terrible realidad a un mundo mágico. Los alemanes lograron arrancarme de mi casa, de mis amigos y de mi familia. Pero Hitler no pudo quitarme lo más importante en mi vida: la música. Así es como vencí a Hitler, no con una bomba, sino con una trompeta. La música durante el Holocausto fue un canal para entretener, una historia oral,
y para algunos una conexión espiritual con Dios. Cantamos en señal de alegría, cantamos canciones de cuna para calmar y tranquilizar, y cantamos para adorar, celebrar y honrar. Es entonces que es comprensible que los judíos continuaran haciendo música durante su traumática experiencia en los campos. Muchos de los que tocaron música, muchos de los que escribieron música, muchos de los que escribieron poesía durante el Holocausto, no regresaron. Pero todos siguen vivos. Su obra, sus sonidos, perduran como un indestructible canto a la belleza y a la esperanza. Aquí los recordamos. Recordamos su resistencia, su valor, su grito de fuerza y de esperanza en el futuro. Sera voi con un zero, mi
Senado, queremos agradecer a quienes hoy afianzaron en todos nosotros la convicción de que lo que sucedió en el Holocausto no puede volver a suceder. Gracias, maestro Carlos Prieto, porque era difícil pensar que aceptaría acompañarnos con tan solo una llamada, y por compartirnos su don y las notas de su preciado cello. Gracias, senador Héctor Vasconcelos, por tu cercanía con este momento de la historia y por compartir con nosotros la música que forma parte de la otra parte de tu vida. Gracias, maestro Edison Quintana, por las notas de su piano, con una melodía que escuchamos todos los años en Yom Kippur. A ti, Ari Litvack, gracias por tu sinceridad como judío, tu pasión por la música y por la historia que vivió en carne propia tu abuelo, el acordeonista en un campo de concentración. Y gracias por permitirnos escuchar al coro Shirati que diriges en la comunidad Betel. A todos sus integrantes, los digo que hoy nos han conmovido. Gracias, Benjamín Benny Schwartz, por permitirnos volar con tu viola, por tu profesionalismo y tu compromiso. A Rina Rajlewski, Héctor Bersunza y Ari Milstein, gracias por transportarnos con sus voces y su pasión a esa época llena de dolor y de música. Al equipo del Senado por su dedicación de siempre y por hacer suyos todos los eventos del Gilberto Bosques. A mis compañeros del Gilberto Bosques, de la Broadway del Club de cada día. El Senado expondrá en su sede, a lo largo de esta semana, una serie de instrumentos musicales recuperados del Holocausto, que gracias a la Fundación Instrumentos de la Esperanza, que dirige el doctor Jaime Feldman, nos permiten desde México escuchar su voz y las historias que nos cuentan de sus dueños, de aquellos que sobrevivieron el Holocausto y de aquellos que ahí perdieron la vida. Pero sus voces se siguen escuchando. Los invitamos a que nos acompañen al sitio de la exposición.